Vamos a recibir ahora en nuestro desayuno de hoy al contador Roberto Tazara, ex rector de la universidad, actualmente integrante de la CONEAU, la Comisión Nacional que evalúa justamente las carreras universitarias. Tazara, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo ¿Qué está usted? tal? Buen Bienvenido. día. ¿Cómo están? Un gusto Saludos para saludarlo. todos. Gracias por venir, Roberto. Por Cada favor. tanto lo molestamos y tiene la gentileza, no es que esté retirado de lo que es la universidad, pero no del mundo universitario. No, no. De hecho, está muy involucrado. Más activo que nunca, me parece a mí, teniendo que evaluar las carreras universitarias, ¿no? Sí, y las carreras y varias cosas que impactan en el sistema universitario, las carreras de grado, de posgrado, la evaluación externa de las universidades y algo que se está transformando en importante, que son los sistemas de educación a distancia. Ajá. Sí. Y en ese marco debe ser más complicado todavía con bajo presupuesto. Sin duda. Hablemos un poquito después por ahí profundizamos, pero bueno, las universidades en general están todas muy complicadas con los presupuestos, sobre todo, con lo que ha ocurrido en este último tiempo con el gobierno nacional. Sí. La verdad es que es una situación absolutamente difícil, insólita. Abandono, lo llamo yo, del gobierno nacional de las universidades. Creo que además está en un marco, después voy a comentar lo del financiamiento, pero está en un marco de abandono o de direccionamiento de la educación en general hacia, digamos, un destino que a mí particularmente, y espero que a la mayoría de los argentinos no nos gusta. Este proyecto que anda circulando, que nadie sabe exactamente cómo es, abandonar la educación obligatoria y que cada familia pueda decidir qué hace con sus hijos, con la educación de sus hijos y todo lo demás, digamos, dando vuelta años de historia argentina desde la 1420 para acá. Sí, nos tendríamos que remontar, si quiere algo más contemporáneo, hasta previo a Sarmiento. Claro, exactamente. Pero digamos, antes de hablar de financiamiento, que le voy a decir de universidades, pero me parece que es importante ubicarse cómo está viniendo un conjunto de elementos que claramente, para mí, digo, es una opinión personal, aunque compartida por otros compañeros, es altamente preocupante. Porque, ¿qué pasa? Tenemos, lo dije la vez anterior, no sé si recuerdan, un documento que se presentó en Davos por parte de Alberto Tacchini, que para Tandil es un nombre muy importante. Sin embargo, sus ideas actualmente tienden a pensar que se pueden dar acreditaciones que pueden dar incluso instituciones privadas, organizaciones privadas. Sin pasar por... Claro, Entiendo. digamos. Después aparece, está de moda, no solo en Argentina, pero empieza a aparecer en Argentina cada vez más, lo que se llama las microcredenciales. ¿Qué es eso? Y las microcredenciales es acreditar determinados saberes parciales, lo que de alguna manera nosotros empezamos llamando diplomaturas, Ajá. que no requieren, digamos, títulos previos especiales, ni requiere aprobaciones ministeriales, ni las de CONEAU, ni nadie, pero que son muy enfocadas, pero que empiezan a ser, ahora se las llama microcredenciales, y van a empezar a tener, como preveía Tacchini en su documento de Davos, repercusión para sobre todo la empleabilidad de las personas. Está muy enfocado a eso. Junto a eso, la educación virtual, que hace que la consecuencia natural, yo veo, va a ser en el mediano o largo plazo, la falta de sociabilización de los estudiantes. Es decir, va a estar el estudiante con la computadora, así como están ustedes, solo, estudiando una carrera. La carrera puede ser muy buena, pero va a estar concentrado en eso. Si además, en vez de una carrera como las conocemos ahora, va a estar haciendo algo que habilite una microcredencial con la cual sea valorado en el mundo del trabajo, todo esto que decimos incluso en los estatutos universitarios, de que formamos ciudadanos, que somos humanistas. ¿Cuántas veces hemos hablado de la diferencia que había en la pandemia puntualmente, ¿no?
la diferencia que había entre lo virtual y lo presencial, más allá de los contenidos. Exactamente, más allá de la calidad incluso que tenga la carrera. Pero, digamos, justamente lo que hacía, o hace todavía, espero, la universidad, es que tiene, bueno, claramente, digamos, esta función social. Bueno, perdóneme, pero en ese sentido las universidades tienen que corregir algunas cuestiones. Algunos profesores muy cómodamente todavía dan clases de manera virtual, aun cuando obviamente están habilitadas las universidades. Y hay muchos profesores, inclusive aquí en Tandil, que siguen dando de manera virtual porque les resulta más cómodo. Sí, y hay muchos alumnos que también prefieren la virtualidad. Es verdad, pero es una tendencia sobre todo lo que me afuera. Sí, pero me preocupa la tendencia. Entiendo. Justamente eso le iba a preguntar. Usted Porque una sola cosita más de la tendencia, en CONIAU se ve cada vez más que se presentan carreras para ser acreditadas con modalidad virtual, cada vez más. esa tendencia de virtualidad, de esa tendencia a distancia, ¿es solamente aquí en nuestro país o en el mundo también? Si no, No, bueno, otro elemento para agregar es que, como se vio con esta acreditación que consiguió CONIAU para el título de médico, esto ahora se está trabajando para el título de ingenieros con Europa, Ajá. con la Unión Europea. Y además, si a eso le agregamos que se van a poder acreditar saberes que no necesitan tener la carrera terminal, la carrera larga y demás, y que esto se puede hacer virtual, ¿vamos? Empieza a cerrarse un círculo donde desaparece. El problema de esto son las consecuencias. Esto que estaba Claro, que se miden, digamos, claro, no inmediatamente. Y no, en educación nada es así, pero bueno, yo creo que habría que poner un poco más sobre el tapete esto. No veo ni que los políticos ni que la propia sociedad mayoritariamente esté preocupada por esto. Yo entiendo que la situación económica se hace que no haya quizás demasiado tiempo para pensar en esto. Pero yo lo veo de riesgo, digamos, de riesgo de acentuar el individualismo, que es lo que está vigente, digamos. Si yo puedo sobrevivir, si a mí me va bien, la verdad no me importa demasiado de los demás. Y esto se empieza a ver también acá en la educación en general. Ni les cuento si esta ley avanza, si esta idea de... Ahora, primero me gustaría que esa ley sea visible, o el proyecto de ley sea visible, porque muchas veces también se tiran globos de ensayo para ver qué es lo que ocurre. Esperemos que solo sea eso. Me gustaría verla para después, bueno, nada, yo no soy quien para opinar, pero sí por lo menos para que gente que sabe sepa puede opinar. Ahora, también en el mundo, no es excepción Argentina, gente que viaja continuamente, gente que no tiene un destino fijo, no es la mayoría, pero que tienen la posibilidad de cursar sus hijos desde inicial, primaria, secundaria, de manera virtual, y luego van acreditando en la institución en la cual, digamos, se han comprometido a seguir esa educación. Digo, ¿eso está bien, está mal? Más allá de la presencialidad y la virtualidad, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir, lo que pasa es decir, es una visión, digamos, individual del asunto. Entiendo. Es decir, puede estar bien para la persona que lo hace. Para el conjunto de la sociedad, primero porque, como usted mismo lo describió, Claudio, estamos hablando de gente que ha podido hacer esto porque sí, tiene los medios, tiene la tradición familiar, hay un conjunto de elementos que hacen que algunos estén más preparados para este nuevo mundo sí, universitario. Sí. Fíjese que acabo de ser invitado por Alberto Tacchini a presentar a una presentación que va a hacer que se llama Educación Game Over. ¿Qué título? Claro, es el mismo que presentó esto en Davos, que además es, digamos, alguien que todos lo conocemos, es decir, no es que no se está convirtiendo ya en un pensamiento que uno dice es un pensamiento perverso, es un pensamiento que empieza a ser aceptado por quienes al menos forman opinión. Y después los que forman opinión, bueno... Sí, ya lo empezamos a discutir. Lo empezamos a discutir, pero con fuerza, porque viene empujado por quienes tienen la fuerza para empujarlo, o sea, los medios.
no solo los medios... Sí, redes y las Y discusiones. los medios financieros, Claro, y, claro, y los lugares donde se discuten estas cosas. Y bueno, en un mundo que es cada vez más excluyente, ¿no es cierto? Es decir, Correcto. esto va a tender finalmente más a esta educación para ricos a educación para pobres. Estoy extremando el argumento, lo sé, pero es una tendencia. Yo lo que digo, bueno, tengámoslo en cuenta, y tengámoslo en cuenta a la hora de que hay que elegir gobernantes, no solo en la Argentina, espero que lo tengan en cuenta en todos lados. Ahora Trump está por invadir Venezuela ya, y que Argentina adhiera a que eso ocurra, vamos, demuestra que estamos perdiendo los grandes valores que siempre tuvo la Argentina, que era la no intervención en los asuntos externos, en los asuntos internos de un país. Me parece que vamos en general por mal camino, es la educación en particular y mucho más en detalle en la educación universitaria. En definitiva es lo que la sociedad quiere, que es la sociedad la que elige a sus gobernantes. Absolutamente, absolutamente, pero las sociedades también quisieron otras cosas, ¿no? Recuerdo que el Papa Francisco, que parece que nos vamos olvidando de las cosas que decía y que nos gustaban, recomendó leer 1933. Es un libro, digamos, que lo recomendó muy específicamente, porque muestra cómo las sociedades, la alemana en este caso, finalmente terminó eligiendo por el voto a Hitler. Sí. Habló varias veces de eso. Y bueno, por eso digo, está bien, las sociedades, pero también tienen sus recursos, también tienen sus posibilidades de rectificar, digamos. Lo que no se puede evitar son las consecuencias. Bueno, en ese libro, discúlpeme, también se cita qué cosas pasaron antes Sí. en el país, en Alemania, para que la gente vaya a votar a Hitler. Tal cual. ¿Usted me entiende lo que Sí, quiero decir? con esto? absolutamente. Entonces, yo no culparía, quiero ser muy claro en esto, no culparía a la gente de Alemania por haber votado a Hitler. Votaría a los anteriores, que también fueron votados, que no supieron hacer las cosas. Sí, es cierto, absolutamente cierto. Pero si seguimos recorriendo para atrás, algunos la hicieron bien, digamos, llegamos a Sarmiento. Sí. Está bien, la historia la podemos recorrer de nuevo. Lo cierto es que estamos en una situación, porque sirve también de excusa. Es decir, sirve de explicación y de excusa. Esto, digamos, Sí, totalmente, lo es que verdad hicieron lo que los dice. anteriores. Sí, las dos cosas. ¿Es una argumento. explicación? Sí. Sí, También es una excusa, muchachos, ya sí, estoy de acuerdo. pongámonos a solucionar, no a empeorar. Estoy de acuerdo. Seguimos charlando con Roberto Tazara y Rodolfo había dejado un tema pendiente que es, creo, a nivel universitario el más urgente. No sé si el más importante, bueno, sí, también lo es, pero el más urgente, ¿no? La cuestión presupuestaria de las universidades Sí. en la situación hoy en día. Sí, yo diría el financiamiento, lo voy a Ajá. ampliar un poco, Está porque el presupuesto es la parte central de este financiamiento, pero no es excluyente, digamos. Después estaba perdón, el programa de infraestructura universitaria, que tiene que ver con las obras públicas universitarias, está el programa de becas Progresar, está la parte de ciencia y técnica que toca a las universidades, digamos, de costado, por decirlo de alguna manera, las universidades financian muchos cargos de docentes e investigadores que están pagos por el CONICET, no por la universidad, y son de dedicación exclusiva. Al achicarse el CONICET, al achicarse el ingreso a carrera, al disminuir las becas, esto tiene impacto finalmente también en la universidad. Es decir, el tema del financiamiento es mucho más que el presupuesto. Y además hay que tener en cuenta que en el presupuesto está la planilla que asigna el monto a cada universidad, pero después hay otra serie de programas, digamos, como era en su momento Conectar Igualdad o programas que tienen que ver con la mejora de la calidad. Antes había evaluaciones de CONIAU de determinadas carreras, pasó con la ingeniería, básicamente, y después había un programa que financiaba a las universidades para poder corregir aquello que había sido detectado por CONIAU como problema, digamos.
Bueno, eso también terminó. Pero además tenemos una ley de financiamiento universitario que acaba de ser aprobada por el Congreso y que no se cumple. Digamos, eso, digamos, más allá de que se vote o no el presupuesto de este año, hace 2 años que estamos sin presupuesto, Así es. no tiene demasiada, no va a tener finalmente demasiada relevancia si no se cumple una ley que fue aprobada por el Congreso, que Milei la vetó, que el veto fue al Congreso y el Congreso la ratificó. Y esa ley prevé lo que hay que hacer. La verdad que es una muy buena ley, porque prevé, digamos, las cuestiones centrales. Leo 2 o 3 cosas para que creo que además debieran estar en el presupuesto, pero si no están, está la ley. Y dice, afianzar el ingreso, permanencia y terminación del estudiantado a través de financiamiento de becas, comedores, transporte. Garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes y no docentes. Eso lo dice especialmente en el artículo 3, recomposición presupuestaria. El Ejecutivo actualizará el 1 de enero del 2025, al 1 de enero, según la variación acumulada del índice de precios del INDEC, de inflación, el monto que corresponde a los docentes. Y después, para enero, para el 2025, dice que tiene que citar paritaria. Bueno, nada de todo eso está funcionando. Está el financiamiento previsto que vuelva a existir el programa de infraestructura universitaria. Quiere decir que si se cumpliera una ley, que repito, no solo fue aprobada una vez por el Congreso, fue vetada por Milei, fue ratificada por el Congreso, las universidades podrían mejorar su performance. Porque tal como veíamos cuando hablábamos de la educación en general, esto también, el desfinanciamiento, ayuda a que finalmente en el corto, no tanto en el corto, pero en el mediano y largo plazo, y las universidades vayan perdiendo la calidad y el prestigio que tienen. Que creo que, yo soy mal pensado, y nada más como soy peronista, creo que esto es así, finalmente va a impactar en la calidad de los docentes. ¿Quién va a querer ingresar? ¿Van a querer ingresar los mejores? O, visto todo lo describimos antes, van a querer irse al exterior, aunque se hayan formado acá. Bueno, es todo un combo. El no cumplimiento de la ley pone a las universidades al borde de, lentamente, porque eso es lo que está pasando, es decir, no es que hubo un shock, estamos, perdón la expresión, exagero, liquidando las universidades públicas, pero les vamos inyectando lentamente desfinanciamiento para que a la larga pierdan el prestigio que tienen y solitas en algún momento se vayan cayendo. No le digo que no, pero creo que como hoy las universidades son la reserva, no digo de valor, pero sí la reserva académica que tiene nuestro país, muchos estarán en contra de lo que voy a decir ahora, pero lo que tiene que ver con el colegio secundario, y lo hemos hablado un montón de veces, cómo llegan los chicos a la universidad, lamentablemente no es el prestigio que tenía antes. La escuela primaria, ahí me está mirando María Eugenia Paumé, que se me va a venir a la yugular. La escuela primaria, yo siempre digo, depende del docente y el directivo que te toque. Perdón, corre por mi cuenta, no tienen por qué estar de acuerdo. Pero la universidad sigue siendo la reserva de la cuestión academicista de nuestro país. Y quizás, si hay intenciones de hacer eso, va a pasar mucho tiempo ahora para que ocurra. Repito, es una opinión. No. Puede. Yo estoy hablando de tendencias. Desde que empezamos lo entiendo. Estoy hablando de tendencias. Yo veo que esa es la tendencia y no veo que todavía, quizás porque no se nota, la sociedad reaccione con toda la fuerza y sobre todo los políticos. Realmente están enfrascados en otros problemas, en otras discusiones. No, espero que no sea tarde cuando se reaccione, ¿no? Espero. Ya para ir cerrando, porque mire la cantidad de invitados que tenemos. Usted iba a hacer una especie de analogía. Exactamente, con el juego ciencia. Sí, de la política. A ver. De la política, sobre todo básicamente en lo que tiene que ver con el peronismo. No, yo creo que, a mi juicio, Axel es un candidato absolutamente potable. Sé que tiene muchas críticas, como todos. Estoy hablando a título personal y de muchos compañeros que piensan lo mismo.
pero creo que está, digamos, en una encrucijada donde tiene que definir una estrategia, así como se juega al ajedrez. Hay estrategias. Y bueno, yo creo que debiera estar pensando, no sé si corresponde, pero en tiempos y en momentos en los cuales hay que aplicar lo que en ajedrez es la táctica del gambito. Es decir, que implica entregar una pieza en algún determinado momento para poder aplicar la estrategia que uno quiere y llegar a lo que se llama el final en el ajedrez y finalmente coronar. Es decir, coronar un peón y terminar ganando el partido. Y bueno, creo que va a tener que tomar una decisión. ¿Quién debería ser el gambito de Kicillof? Bueno, eso lo tendrá que ver él en función de... ¿A quién hay que entregar? ¿Qué tiene que entregar? No sé, en el ajedrez se puede entregar hasta la reina. La reina desapareció del tablero, ya se la comieron. No, todavía no. Hoy en día está fuera del tablero. No lo sé. La verdad que no me animaría a decir No, tanto. bueno, lo que Rodolfo creo que quiere decir, lo que es concreto, es que la justicia la inhabilitó para ejercer cargos públicos. Pero no para hacer política. No lo sé si tiene que hacer esto Kicillof, pero digo, tiene que pensar que algo va a tener que hacer si quiere ser un candidato ganador. Así, digamos, estamos como en una situación de indefinición interna, digamos. Así que, porque yo puedo decir mucho lo he dicho de cómo va el gobierno de Milei. Ahora hay que ofrecer una alternativa. Y esa alternativa tiene que ser creíble. Nos guste o no, digamos, la gente nos ve partido al medio. A su criterio, de alguna manera hay que definirlo. Esta metáfora, bueno, A ese peón hay que protegerlo con el resto de las piezas del mismo color. Que no se estaría viendo ¿Lo estarían demasiado protegiendo hoy en día para que pueda llegar a coronarse como rey? Bueno, sería muy discutible. Yo estoy demasiado lejos, digamos, desde acá como para decirlo, pero este tema que tiene para lograr los acuerdos para el financiamiento, que creo que es bastante demostrativo de cuál es la situación. Y además, digamos, la única forma, me parece, de clarificar la situación es votando. Una elección interna, abriendo padrones. Transparente, abriendo padrones, con una junta de pregunta, ¿eh? Sí. Porque no siempre las internas peronistas han sido lo transparente que... Ninguna interna ha sido transparente. ¿Ninguna? No tengo cuentos Entonces, me reservo de Juan Carlitos Pugliese respecto de las internas. Pero entonces no me venga con internas si sabemos que no son transparentes. No hay alternativa, digamos. Hay que hacerla transparente. Se puede, con una junta electoral representativa de los sectores, con padrones abiertos y verificación de que después la fichita llegue. ¿Tiene que entregar a la reina o no tiene que entregar a la reina? No, eso no lo sé. Yo, la verdad, sería suponer que tengo, digamos, tanta información y estoy tan cercano que sé lo que no lo sé. La verdad que no lo sé. Espero que no. Espero que podamos solucionar. Salvar a la reina? Es que yo la quiero, porque realmente, lo hablábamos un poquito en el corte, creo que si algo hay para recordar de nuestros gobiernos son los primeros 4 años de Néstor y los primeros 4 de Cristina. No tengo ninguna duda, digamos. Nosotros decimos que los mejores momentos de la Argentina son y serán peronistas. Y yo creo que efectivamente lo fueron. Pero bueno, los más jóvenes ni se acuerdan de eso, como no se acuerdan de lo que pasó, ni se acuerdan ni lo saben, con el proceso, con las consecuencias que tuvo el proceso. Roberto, la seguimos otro día. Me hubiera encantado seguir enganchándome con esto para seguir charlando, pero lo seguimos otro día. Bueno, muy amable. Gracias por el tiempo igual. Por favor, al contrario. Roberto Tazara charlando con nosotros de varios temas.